Tradición, orgullo, pasión. Fillar de Silos, una bodega, una familia. En días de tormenta política hoy queremos comenzar este informativo con un proyecto pionero en España que habla de las personas y que ofrecerá los servicios que necesitan los enfermos terminales para vivir en sus casas. El programa se denomina Intecum. Permitirá a estas personas mantener su estilo de vida desde un modelo de atención innovador que pretende ser la máxima expresión del modelo de servicios centrados, como les digo, en las personas. Bienvenidos. Nuestra imagen del día la protagoniza este lunes, ese proyecto innovador que pretende evitar que los enfermos terminales o en fase avanzada de su enfermedad tengan que abandonar su casa. El programa se ha presentado en Palencia. Esta provincia será la primera en desarrollar esta experiencia sanitaria y asistencial. El paciente tendrá garantizados los servicios médicos, pero también sociales, en la última etapa de su vida. Este proyecto empezará a funcionar a finales de año, tendrá un pilotaje de 12 meses. Va a permitir la creación de 35 puestos de trabajo directos solo en la provincia de Palencia para así poder llegar a todas las personas que quieran vivir en su domicilio hasta sus últimos días y no tener que morir en el hospital. Va a ser el propio enfermo el que decida y dirija además la atención que necesita. El proyecto se centra también en los propios hogares para evitar así posibles riesgos en la seguridad. Es importante, por tanto, que en esos momentos tan complicados los servicios sociales podamos actuar. En definitiva, lo que queremos hacer es facilitar vidas con sentido hasta el último momento de la vida. La manera de acceder a este servicio va a ser a través de la Consejería de Sanidad. Los profesionales médicos van a identificar a aquellos pacientes que no tienen cura e inmediatamente van a ser atendidos en casa si así lo desean. Con proyectos de esta naturaleza podemos mejorar pacientes y personas mayores que viven con su marido, con su mujer, que también son personas de edad, que en esas situaciones requieren no solamente una actuación sanitaria especializada, sino también apoyos, insisto, en el domicilio, en apoyos del voluntariado, apoyos en definitiva al conjunto de la sociedad. Este proyecto va a contar inicialmente con una inversión de $500.000 de euros. Una vez presentado ese proyecto, al consejero de Sanidad le han preguntado por las últimas manifestaciones ciudadanas reclamando mejoras en la atención sanitaria. Antonio María Sáiz Aguado defiende la calidad del sistema y pide abordar el problema de la falta de médicos desde el ámbito nacional. La sanidad en Castilla y León tiene un buen funcionamiento, unos buenos resultados y este es el compromiso que tenemos que trasladar a los ciudadanos, de una garantía de una atención sanitaria de calidad como se viene prestando. Y eso es compatible pues, con que en algunos lugares se produzcan reclamaciones de mejoras que nosotros tenemos que estudiar y que tenemos que atender en la medida de lo posible. La sanidad va a estar muy presente en la precampaña mañana, sin ir más lejos. 6 de las 7 preguntas del PSOE en la sesión de control al Ejecutivo de las Cortes van a tener como protagonista la situación de la sanidad en nuestra comunidad. Una de ellas será la promesa sobre las unidades de radioterapia para todas las provincias. El señor Mañueco pues no tiene ninguna autoridad moral y ninguna credibilidad para prometer lo que prometieron en 2007, en 2011, en 2015 y ahora a 6 meses de las elecciones de 2019. Pues precisamente sobre esos asuntos sanitarios ha hablado el presidente autonómico del Partido Popular en Zamora. Alfonso Fernández Mañueco ha señalado que temas como la sanidad, educación o dependencia están en juego en las próximas elecciones. ¿Quién nos puede decir que la sanidad en Zamora y en Castilla y León no es mejor que cualquier otra comunidad de este país? O la educación, la escuela pública en cada uno de los rincones de esta tierra, hasta con 3 niños se mantienen las escuelas. O la dependencia. Nosotros somos un partido que apuesta por la seguridad.
Unas declaraciones que ha realizado, como les digo, en la clausura de la Convención Provincial del Partido Popular de Zamora. Mañueco ha destacado el compromiso del PP con la gente que representan, así como su apuesta por el mundo rural, porque el reto, asegura el Popular, es ser más personas en la tierra y conseguir en las próximas elecciones la victoria sin paliativos para mejorar los servicios públicos. Bien, hemos hablado mucho de asuntos que tienen que ver con la sanidad, también en parte de política y de la pre-campaña que se avecina, y de alguno de estos temas vamos a hablar durante los próximos minutos con Luis Huerga. Luis, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Y con Isabel Jimeno. Isabel, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, y como todos los lunes y todos los martes y los miércoles y los jueves, aquí está Ernesto Escapa. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches. Con la prensa, con los titulares más destacados que vamos a poder leer mañana. ¿Con qué empiezas hoy? Mira, empezamos con un titular económico que destacan las páginas de Castilla y León, ABC. Funcas, que es la fundación de las cajas de ahorro, destaca el acelerón de la economía regional en 2018. Será la comunidad Castilla y León que más crezca, el 2,7% respecto al ejercicio anterior. El norte de Castilla destaca en su primera una noticia nacional. PSOE y PP pactan que un juez conservador presida un Consejo General del Poder Judicial con mayoría progresista. Y Diario de Burgos destaca en su primera la imagen y las declaraciones del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que ha dicho: la AP1, la autopista, será gratis. En el futuro hay que ver cómo se sostiene esto. El responsable de Fomento señala que la autopista burgalesa será el modelo que seguirán otras a medida que acaben las concesiones. Y también, en relación con el ministro de Fomento, destaca Diario de Valladolid, El Mundo, en su primera, que Ábalos descarta el soterramiento y da paso a una lenta integración en el tránsito del ferrocarril por la ciudad de Valladolid. Diario de León destaca en su primera dos proyectos dirigidos a la Ciudad de la Energía y a Anllares, a la central térmica de Anllares, optan a fondos de la Unión Europea. Y este mismo asunto lo destacan las páginas de Castilla y León, el Diario de Valladolid, El Mundo. Cartif propone reactivar la Ciudad de la Energía con 20 millones de euros de inversión y crear 175 empleos. El presidente de Cartif, José Ramón Perán, asegura que habrá fondos europeos para financiarlo. Y el diario La Razón destaca en las páginas de Castilla y León que los enfermos terminales castellanos y leoneses podrán acabar sus días en casa. Diario de Ávila destaca el debate político sobre la financiación complica aún más el proyecto Cogotas, que tiene que ver con el suministro de agua a la capital abulense. Y la Gaceta de Salamanca, la comunidad educativa califica de parche la reforma de Sánchez. Por último, Diario Palentino destaca en su primera una imagen institucional que titula Un museo territorial. Tiene que ver con la iniciativa, el proyecto Campos del Renacimiento, que va a permitir mostrar en un relato único antes del próximo verano el patrimonio de los museos de Becerril de Campos, de Paredes de Nava, de Fuentes de Nava y de Cisneros. Gracias, Ernesto. Esos son los titulares y algunas de las imágenes que presiden las primeras páginas de los periódicos de nuestra comunidad, los que vamos a poder leer mañana, y seguro que hacen mucho referencia a esa intervención de Alfonso Fernández Mañueco ante los suyos en el PP de Zamora, donde ha recordado una cosa: quedan menos de 200 días para las elecciones. Además, ha dicho que hay que defender lo construido durante 30 años por el Partido Popular en Castilla y León. Y yo os pregunto, en la precampaña vamos a hablar mucho de sanidad, ¿no? Bueno, ya hemos hablado durante todo el curso político de sanidad, de la situación sanitaria en Castilla y León, pero se avecina también, ¿no?, un tema destacado. Hombre, es un tema muy sensible que llega mucho a la población, con lo cual es fácilmente recurrible a él, porque en el fondo todo el mundo quiere una mejor sanidad. El propio consejero decía hace unos días, este fin de semana, en una entrevista en ABC, que él también se manifestaría por una mejor sanidad. Evidentemente todo el mundo quiere una mejor sanidad. Lo que es triste y lamentable es que todos los partidos políticos utilicen un tema como la sanidad o la educación, temas que afectan tanto a la población y que deberían quedarse al margen de la política para arañar
engañar votos y solo con un objetivo de rédito electoral. Eso es lo más triste y lo que deberían hacerse mirar, y creo que no lo vamos a lograr. Eso va a ser complicado, Luis. Sí, sí, lo comparto. Imposible, de hecho. Imposible, lo comparto plenamente. Hay determinadas cuestiones que son extremadamente sensibles, y más cuando lo estamos viendo lo que está provocando en la calle también. Existe un descontento ciudadano, es obvio, no hace falta más que ser paciente también para darse cuenta de cómo están las cosas. Los colectivos profesionales también, y a mí sí que es verdad que me asombra que después de toda una legislatura donde hemos estado viendo todas estas situaciones, bueno, pues decir, en este caso, por ejemplo, lo habéis dicho, ¿no? Al principio, el Partido Socialista, 6 de sus 7 preguntas mañana en el Pleno van a ser relacionadas con la sanidad, cuando realmente lo que la situación requeriría sería que los dos principales partidos se sentaran, pactaran, hicieran algo en conjunto por tratar de blindar la sanidad, en este caso, pero también la educación, la dependencia, etcétera, etcétera, como servicios públicos esenciales a través de un acuerdo de comunidad que sea rotundo y consistente, y no llevarlo pues, a estas situaciones que yo creo que al final empeoran mucho más la situación en la que está. Es que yo creo que hay que reivindicar siempre, pero no desprestigiar, y han llegado a un punto en el que lo que se está haciendo es desprestigiar la sanidad, que habrá muchas cosas por mejorar, pero creo que hay otras muchas que están funcionando bien, y que el hecho de estar criticándolas todo el día hace que en el fondo la ciudadanía tenga una opinión muy mala de ella, y no creo que todo sea tan malo, y habrá que colaborar entre todos. Los barómetros que se elaboran sobre la opinión del ciudadano, sobre la atención que reciben. Pero si llegamos todos los días criticando, pues al final la sensación que puede quedar, no en toda la población, en la población en parte, es de que pues sí está todo mal. Evidentemente algo habrá que mejorar, y mucho hay que mejorar, sobre todo la sanidad rural, que es la que peor está. Precisamente por eso, quizá el entorno más descontento sea el ciudadano del entorno rural, que lamentablemente representa lo que representa en términos cuantitativos en un conjunto total de una población, pero ahí es donde está el problema. Pero sí que es verdad que el tema de lo de la sanidad tiene muchas más aristas. Yo, cuando se habla de despoblación, cuando se habla de empleo, cuando se habla de reindustrialización, cuando se habla de posibilidades de futuro, cuando se habla de pactos económicos, es decir, también eso es educación, porque al final, es decir, de alguna forma hay que financiarlo, es decir, la estabilidad general de una comunidad yo creo que tiene un impacto directo en cuestiones como esta. Claro, es verdad que muchos ciudadanos se quejan sobre todo de la falta de médicos, y el propio consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, ha dicho que esto debe formar parte de un discurso nacional, de un debate nacional, porque entiendo que no solo la falta de médicos afecta a una comunidad como Castilla y León, aunque por nuestras condiciones geográficas seguro que nos afecta más que otras regiones, ¿no? Sí, de todas formas, los partidos mayoritarios ya han demostrado hoy mismo que sí saben negociar cuando les interesa, para acordar el Consejo General del Poder Judicial. Y vosotros sois todos muy jóvenes, yo ya me he vacunado esta mañana, he ido al Centro de Salud de Trigueros del Valle y la verdad es que no he tenido prácticamente que esperar. Ningún problema, ¿no? La atención estupenda. Bueno, pues seguro que la sanidad formará parte de esta pre-campaña, no sé si que se avecina o en la que ya estamos metidos de lleno, porque de hecho desde el pasado jueves, cuando también Alfonso Fernández Mañueco se puso el modo campaña, estamos ya con casi todos los candidatos, aunque algunos todavía faltan por conocer, de hecho también algunos por confirmar, como el propio candidato del Partido Popular, pero ya la campaña la podemos dar por iniciada, o la pre-campaña. Es que no sé si en algún momento la hemos cerrado desde las pasadas elecciones. Bueno, cuando había más dudas. Desde las pasadas elecciones de 2015, no sé si se ha cerrado en algún momento, porque abrieron un escenario bastante diferente en el que por primera vez en muchos años el PP perdía la mayoría absoluta, seguía siendo el partido más votado, entraban nuevos actores, siguió con unas elecciones generales en las que se tuvieron que repetir porque tampoco daban las mayorías, y los partidos han vivido en una precampaña o en una campaña continua. No creo que la hayan dejado en ningún momento. Y Cataluña y Andalucía, entre tanto, etcétera, etcétera. Y claro, sí, eso obviamente es difícil dejar de escuchar en algún momento ese discurso electoralista, ¿no? Esta semana comienza la campaña electoral en Andalucía. El próximo jueves ya tendremos otros 15 días seguidos entretenidos ante esas elecciones del 2 de diciembre en Andalucía. Hablando de esos nuevos actores que llegaron tras las últimas elecciones autonómicas al Parlamento Regional, Podemos ha denunciado que la futura ley de conciliación e igualdad pactada por Junta y agentes sociales está vacía de contenido y solo incluye migajas para las mujeres. Según la formación morada, faltan medidas concretas, como la universalidad de las escuelas públicas de 0 a 3 años o acciones destinadas a los cuidadores de personas dependientes. Tampoco ven suficientes las acciones de racionalización de horarios y por eso, además de una enmienda a la totalidad, van a presentar 160 propuestas para mejorar el texto actual.
si lo que quieren es ponerse una medalla, van por el camino equivocado, porque desde luego las mujeres de Castilla y León no van a permitir que salga adelante una ley que no cambia en nada sus vidas y que no mejora sustancialmente los problemas de brecha salarial que existen en nuestra comunidad autónoma. Esta mañana ha arrancado en el Ayuntamiento de León la comisión de investigación sobre la operación Enredadera. Solo Partido Popular y Ciudadanos secundan esta comisión. El resto de los partidos con representación municipal se han negado a participar. Las declaraciones políticas de la comisión serán públicas. Desde Ciudadanos se sigue invitando a PSOE a formar parte de esta comisión, que cuenta con 5 miembros del PP y 2 de la formación naranja. Lo que pretende esta comisión de investigación es esclarecer hasta qué punto el Ayuntamiento de León pues está involucrado en una trama de corrupción de las más grandes de España, como es la trama Enredadera. Es una irresponsabilidad política, ya lo he dicho en varias ocasiones, no participar en esta comisión de investigación, puesto que les debemos a los leoneses una explicación. ¿Y una comisión de esas características va a tener futuro? Lo digo por cómo nace. Bastante coja, ¿no?, sin la participación de buena parte de los representantes políticos del Ayuntamiento de León. Ya se sabía que no iban a participar desde un primer momento, su objetivo era otro, era una moción de censura que finalmente no pudieron sacar adelante. No les pareció bien esta comisión de investigación, dijeron que no iban a participar, que no iban a tomar parte en ese paripé y lo han mantenido. También dicen que si quieres saber qué no pasó, habrá una comisión de investigación. Sí, eso es lo habitual. Eso, por ahí yo también decir, ha habido otras comisiones de investigación que han nacido mejor y bueno, pues habrá que ver si realmente son útiles para algo. Bueno, en la política nacional hoy conviene recordar un duro enfrentamiento dialéctico entre el presidente del PP, Pablo Casado, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ocurrió en la sesión de control al Gobierno del 24 de octubre, hace 2 semanas. ¿Usted no se da cuenta que es partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España? ¿Mantiene usted esas palabras, sí o no? ¿Las mantiene, sí o no? Si las mantiene, usted y yo no tenemos nada más de qué hablar. Pues 15 días después, solo 15 días después, hemos descubierto que populares y socialistas sí tenían algo más de lo que hablar. Por ejemplo, de ese reparto de jueces en el Poder Judicial. Manuel Marchena, el candidato del PP, será el nuevo presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. A cambio, el PSOE logra mayoría de magistrados progresistas en ese órgano de gobierno de los jueces. Una decisión que agrada a Podemos. El más crítico con este reparto de cargos ha sido Albert Rivera, que no ha participado en el acuerdo y que ha señalado que el Poder Judicial no es un supermercado. Manuel Marchena llegó al Supremo en 2007 tras ejercer como fiscal durante 2 décadas. Desde 2014 es el presidente de la Sala Segunda y será el próximo presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Es un jurista de los mejores que haya tenido España en las últimas décadas. Un perfil conservador que permite el PSOE a cambio de que la mayoría de los vocales sean progresistas. Grupo de hombres y mujeres en una posición para nosotros necesariamente paritaria también, que nos permita que este Consejo avance haciendo el trabajo que les corresponde. Podemos rechaza este acuerdo e insiste en su única exigencia: que haya una mujer al frente del Consejo General del Poder Judicial. Ni un mes ha durado la ruptura que anunció Sánchez con Casado. Relación concreta entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, no ha habido ningún cambio, no ha habido ninguna variación, por tanto es evidente que la distancia es un hecho. Bueno, el Partido Popular siempre ha dicho que nunca romperá relaciones. Ciudadanos subraya la necesidad de despolitizar la justicia. El Consejo General del Poder Judicial pues se distribuya o se reparta como si fueran cromos por aquellas fuerzas políticas, en este caso, que ellos representan. Y que sean los jueces los que decidan quiénes les representarán en el Consejo General del Poder Judicial. Los partidos no abandonan algunos de sus viejos vicios cuando llega el momento de renovar los cargos del Poder Judicial. De ahí que a nuestro quinto tertuliano se le haya ocurrido crear al juez ideal. Cuéntanos, Nieto. No puedo pegar ojo, Juanma. He encontrado la manera de solucionar los problemas de la justicia española. A partir de ahora, todos los jueces deberán llevar una puñeta del PP y una del PSOE. Y así serán a la vez jueces conservadores y progresistas. Se levanta la sesión. Que no son horas, Juanma. No son horas.
Yo reconozco que siempre me ha sorprendido esto de dividir a los jueces entre progresistas y conservadores. No sé qué querrá decir eso, si a la hora de interpretar una ley se puede ser o conservador o progresista, pero bueno, todo esto pone de relieve lo que decía antes Ernesto. Qué fácil es ponerse de acuerdo, sí, ¿no? Cuando toca repartir. A mí lo que me parece peor de estos acuerdos es las organizaciones judiciales que se ponen muy puritanas y dicen que ellos tal, y sin embargo sus asociados son los primeros que participan en el reparto, es decir, que no ha habido ninguno de ninguna de las asociaciones que le haya repugnado el reparto en el que entran. Es habitual. ¿Qué opináis? Sí, al final... Bueno, de lo poco que ha durado esa guerra fría entre Pablo Casado y Pedro Sánchez. Pues al final, como resultado, pues que en su propio pecado va la penitencia. Venimos de un clima de cierto desprestigio, del poder pues, con mayúsculas, ¿no? Quizá. Y de su politización y de su falta de independencia, y si se deja o no se deja muchas veces llevar por las presiones sociales, etcétera, etcétera. Y bueno, pues claro, llegan momentos como estos en el que al final digamos que es un poco la madre superiora, ¿no? de la politización de la justicia, sobre todo cuando se dan paradojas tan sumamente ilógicas como que conocemos el nombre del nuevo presidente, al que supone que tienen que votar los miembros, los vocales, que no han votado, ¿no? Entonces, bueno... También claro, hay muchos, recordamos, sobre todo ciudadanos, que no han querido participar en todo ese cambalache. Y le recordaba a Sánchez cuando prometía en su día que quería un Consejo General del Poder Judicial verdaderamente independiente. También esta propuesta había formado parte de las tesis del Partido Popular antes de llegar a gobernar Mariano Rajoy, por ejemplo. Sí, pero es que se ha demostrado que bueno, en el Poder Judicial hay muchos intereses y a todos les interesa, valga la redundancia, estar ahí metidos, han llegado a este reparto y también yo creo que este acuerdo tan rápido tiene algo que ver, o por lo menos yo así lo creo, con este desprestigio que ha habido del Poder Judicial, sobre todo con el Supremo a raíz de la sentencia de las hipotecas. Y yo creo que han dicho, antes de que nos muevan, nos movemos, porque si no, igual cambia cómo se designa a esos magistrados, que está fijado que lo fijan así, que se fija por el Gobierno y otra parte por los jueces, y han dicho, pues vamos a llegar a un acuerdo. Pero vamos, es muy patético, hablando en castellano. ¿Os ha sorprendido que haya entrado también a formar parte de este negociado Podemos, que quiere meter dentro del Consejo General del Poder Judicial como vocal a la juez Victoria Rosell? No me ha sorprendido nada. No. Pero la nueva política se supone que venía para otras cosas. Ya, pero también se han interesado mucho en meter a su gente en otras instituciones, en otras organizaciones o como queramos llamarlo, que también les gustaba, les gustaba tener su cuota de poder. Vamos a hablar, ahora que estamos hablando de Podemos, precisamente de lo que fue la manifestación del pasado sábado frente a las puertas del Tribunal Supremo después de la decisión de este alto tribunal sobre las hipotecas y quién debía pagar el famoso impuesto de actos jurídicos documentados. Ya saben que desde este lunes han comenzado los bancos a hacerse cargo de ese impuesto después de que así lo aprobase el Consejo de Ministros, después de que aprobase ese decreto ley el Consejo de Ministros. Estas son las manifestaciones del pasado sábado, entiendo que ligeramente descafeinadas, ¿no? Después del anuncio del presidente del Gobierno de que iban a ser los bancos los que iban a pagar este impuesto, aunque no sabemos quién lo pagará definitivamente, si los bancos lo repercutirán definitivamente en el coste de la hipoteca. No nos engañemos, lo vamos a pagar todos los ciudadanos de alguna manera. Me imagino que tan rápido no lo harán, para pasar un poco con disimulo, pero al final lo vamos a pagar de una manera u otra en comisiones o como quieran repercutirlo, porque al final si dependes de ellos para conseguir un crédito, una hipoteca o lo que sea, pues al final ellos tienen la sartén por el mango. Y hablando de este decreto del Gobierno, esa rapidez, esa precipitación y con bastante populismo con la que se aprobó, se ha demostrado al conocerse que ha habido entidades como las cajas rurales o las cooperativas de crédito a las que no se hace mención y no sabe qué van a tener que hacer. Entonces ha sido todo como un poco populista. Si tan importante era porque nos hizo antes, nadie se había dado cuenta en todos estos años. En estos más de 20 años, donde se subía el impuesto y se sabía de sobra que el que lo pagaba era el ciudadano y nadie decía nada. Y quizá es donde ha venido igual la sorpresa para el propio ciudadano, es decir, que había la posibilidad de que no tuviera que ser así, fíjese, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que al final, bueno, es decir, es una cuestión que va directamente, además, bueno, pues contra uno de los iconos del libre mercado, como es la banca. Al final son empresas que tienen todo el derecho del mundo a tratar de
bueno, pues de derivar esos gastos añadidos hacia sus productos y hacia sus clientes, y habrá que ver, pero ya no solo eso, porque claro, es decir, también el presidente del gobierno que tenemos ahora en su momento prometió que le iba a poner un impuesto especial directamente a la banca, es decir, al final son añadidos tras añadidos, que bueno, es muy peligroso que al final todo eso pueda bajar al terreno del propio ciudadano, ¿no? Y que tenga que asumirlo él. Sí, sí. Por cierto, que la renovación del Poder Judicial, de lo que hablábamos antes, ha causado un profundo malestar en el independentismo catalán, porque el nuevo presidente del Supremo ha sido una pieza clave en el juicio del procés. No ha sido el único revés para sus impulsores, porque hoy el Tribunal de Cuentas ha condenado a Artur Mas y a 9 miembros de su gobierno a pagar 4,9 millones de euros. Ese dinero fue el que se empleó en la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 y ahora tendrán que devolverlo a la Generalitat. En principio deberán hacerlo de forma conjunta y solidaria, pero si alguno de ellos no pudiera hacer frente a este reembolso, Artur Mas, como expresidente catalán y considerado principal responsable, tendría que asumirlo. Artur Mas, estamos hablando de Artur Mas, desde 2014 que llevamos arrastrando este asunto. 4 años. Sí. Y 4 años. Y fíjate cómo empezó todo y dónde estamos ahora. Además, un Artur Mas que me da la sensación, o por lo menos las declaraciones que ha ido habiendo durante este tiempo en el que Puigdemont primero y después todo lo demás ha estado tratando de mantener el candelero en la cuestión esta del independentismo, es una persona que ha ido bajando, por lo menos a mí me da la sensación, un poco la intensidad, ¿no? Parece como muchas veces aparecía para tratar de poner un poco de cordura en todo esto, cosa que no deja de ser, por otro lado, un poco inexplicable, ¿no? No sé si bajando la intensidad o es que quienes le han sucedido en el cargo han ido más allá. Yo creo que eso también ha sido... Y también yo creo que los 4.900.000 euros pesan, imponen... Imponen. Pero bueno, también debería imponer la cárcel y bueno, quizá igual tampoco está muy claro, ¿no? Oye, un asunto, y volviendo a la actualidad regional, con lo que quiero terminar ese tiempo de tertulia, un asunto que debería quizá preocupar un poco más a los partidos políticos, a todos y a las administraciones, a todas, agilizar un poco más las obras de la autovía del Duero, de esa autovía llamada a vertebrar de este a oeste o de oeste a este nuestra comunidad. Ayer en Peñafiel hubo una nueva concentración, en este caso apoyada tanto por la plataforma Soria Ya como por vecinos de Aranda y también de Peñafiel y de Zamora para agilizar esta infraestructura que lleva años de retraso y que no hay manera de que avance, por cierto. Y creo que nos va a tocar esperar para verla hecha una realidad. Y esperemos que cuando se haga realidad no se convierta finalmente en autopista como ha anunciado, no ha anunciado, pero ha insinuado el ministro de Fomento. Eso hay que tenerlo muy presente durante los próximos tiempos, saber quién va a pagar o si hay que pagar o no pagar por circular por determinadas autovías o exautopistas. Y es muy lamentable que en Castilla y León estemos hablando todavía de una comunidad tan grande que no solo beneficia las carreteras a quienes vivimos aquí, sino a toda la gente que pasa por aquí, porque en el fondo también es una comunidad muy de paso, que estemos hablando de una autovía, una futura autovía tan importante, y en Madrid, por ejemplo, de lo que se discuta es de si una carretera pasa de 3 carriles a 4 o a 5. Esas comparaciones al final yo creo que duelen mucho a los ciudadanos. Claro, porque ¿dónde está la discriminación positiva o dónde está el tratar de agilizar las cosas para aquellos territorios que realmente lo necesitan? En el caso de la autovía de Soria yo creo que ya raya lo indecente y es muy necesario, Y ya que estamos pidiendo, pues Ernesto y yo pedimos que nos terminen de rematar la de León para poder venir más rápido. La de León, bueno, lo pedimos todos en esta mesa, no solo los de León, también los de Burgos y las de Segovia. En fin, pero nosotros hoy estamos con esos vecinos de Soria, Peñafiel, Aranda, Zamora, que reclaman que de una vez por todas esa autovía del Duero pues coja un poco de vuelo, porque lleva, en fin, a pasos de tortuga. Como sigue así, no sé si la vamos a ver acabar algún día. Gracias, Luis, gracias, Isabel. Buenas noches. Que os vaya bien, Ernesto, aquí te espero mañana, ¿vale? Hasta mañana. Hacemos un pequeño paréntesis para la publicidad. Nos tenemos que ir hasta Palencia a hablar de memoria histórica. Hasta ahora.